Hola gente del internet, mi nombre es Mariana Weasley y el día de hoy estoy aquí para compartir contigo mi más reciente lectura. Yo durante el mes de junio estuve leyendo Crepúsculo y la razón fue porque Lucinda del canal Lucinda Entre Libros nos compartió que ella iba a estar haciéndolo y pues nos invitó. Yo decidí aceptar porque en realidad no sabía qué leer, tenía muchísimas ganas de leer pero no estaba encontrando ningún título que me llamara la atención o realmente no, o sea, de verdad no sabía qué leer y me pareció buena idea hacerlo. Además, pues creo que la idea principal de hacer esto era pues por la nostalgia de saber que ya pasaron 10 años y la verdad fue una aventura y toda una experiencia haber participado en esta lectura y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida de haberlo hecho porque siento que es una lectura que no sabía que necesitaba hacerla hasta que la hice y de verdad muchísimas gracias Lucinda por compartirnos, por invitarnos y pues básicamente aquí voy a estar compartiendo mi experiencia de haber leído el libro. Quiero iniciar diciendo que pues es la primera vez que yo participo como en una lectura en conjunto. Normalmente lo que se suele hacer aquí es que se dividen los capítulos en días. En este caso Lucinda lo que hizo fue repartir los capítulos en 7 días, o sea, cada 7 días 7 capítulos y al principio yo entré mucho en conflicto con esto, porque justo como nunca lo había hecho y pues al principio de mes yo estaba a finales de semestre, entonces estaba como que muy estresada y ocupada, iba muy atrasada y ya cuando tenía el tiempo libre porque pues el semestre por fin se había acabado, estaba yendo demasiado rápido porque me sentía muy culpable y con la necesidad de ponerme al día. Pero ya después me di cuenta, o sea, más bien lo pensé y fue como de, necesito detenerme porque quiero disfrutarlo, quiero, o sea, quiero de verdad tener una experiencia, algo que contar, algo que tener, algo que de verdad me esté dejando esta relectura, porque solamente lo estoy haciendo por cumplir y no está bien. Además, no pasaba nada, pues si no lo acababa a tiempo, digo, no se iba a acabar el mundo, entonces pues sí decidí poner freno de mano e incluso retrocedí, o sea, no seguí leyendo Crepúsculo, o sea, lo que seguía, sino más bien volví a releer, volví a retomar el libro en donde me había quedado cuando el semestre se acabó y la verdad es que fue la mejor decisión que pude haber tomado. La mayor parte del tiempo en donde yo releí Crepúsculo fue en el transporte público. La reacción de la gente era muy divertida, la verdad. De verdad, yo no recuerdo cómo fue hace 10 años. Igual también lo leí en el transporte público y en diferentes lugares, en la escuela también. Pero la gente sí te echaba unas miradas de hate bien feas cuando te veían con el libro. Y creo que más en mi caso porque pues yo sí me reía muchísimo. O sea, cuando algo me hacía reír, no me daba pena y me reía. Y también otra de las reacciones que fueron mis compañeros en la universidad cuando me veían con él en los pasillos y siento que me miraban bien feo. Porque sí le tienen como cierto estigma de que estos libros son malos y pues todo ese hate, ¿no? Que sabemos que es algo que nunca ha estado ausente en estos libros. Son unos libros muy polémicos. Es que cuando, bueno, yo recuerdo al menos que cuando salieron estos libros o los odiabas o los amabas. Y una de las cosas que más me gustó de leer Crepúsculo fue, o sea, reencontrarme con este libro porque no sé, al menos para mí habla demasiado de cómo era, darme cuenta que sí he cambiado muchísimo como lectora, dejar esas evidencias que, wow, o sea, yo nunca me imaginé y esperaba encontrármelas y haberlo hecho, sí fue muy muy lindo y muy tierno porque hace 10 años yo no era como tan estricta como lo soy ahora. Hace 10 años yo no tenía tantos marcapáginas como los tengo ahora, entonces pues yo doblaba las páginas de las esquinas de los libros. También me encontré con que subrayaba ya sea una palabra o una frase para saber qué me había quedado en esa parte. De hecho en una de las páginas encontré que circulé con lápiz, puse un asterisco bastante grande y escribí ojo, pues para indicar que ahí me había quedado. Siento que respecto a la historia no es como mucho que se pueda decir, sino es más de los personajes de quien se puede hablar. En mi caso, yo era Team Jacob y la razón principal, y me di cuenta gracias a esto, que no tenía como fundamentos de que era Team Jacob. La razón principal era porque físicamente a mí Edward no me gustaba y Jacob sí, o sea, me dejaba llevar más por las películas que en sí por los libros, porque sí los leí a su tiempo. Pero igual, pues, o sea, tenía 10 años, no tenía muchísima experiencia. Era el primer acercamiento en un libro de romance, o sea, en una relación. Pues obviamente yo no tenía ningún punto de comparación. No sabía nada tampoco acerca, pues, de vatos y de relaciones en la vida real. Y darme cuenta ahora que sigue sin gustarme Edward, pero ahora ya saber por qué no. Lo encuentro odioso. Sí, en primer lugar, porque
se la pasa protegiendo a Bella, ese papel de salvador, ese papel de protector tan abrumador que tiene con ella. Pero también por otra parte, o sea, lo que a mí me fastidiaba es que demostraba que era una persona que no sabía lo que quería. Con eso me refiero a que en un principio él pues sabe y que tiene que mantenerse alejado de los humanos, ¿no? Y que no quiere estar cerca de Bella y que no debe estar cerca de Bella. Pero ya cuando decide que va a romper todas las reglas del juego y que sí va a estar con ella, siempre está buscando una manera en que ella se asuste, salga corriendo y se vaya de su lado. Y se lo está repitiendo de manera tan constante. Y a mí eso por lo menos se me hacía muy feo de su parte y muy odioso. Que si ella ya le estaba diciendo que no le tenía miedo y que se sentía bien a su lado, y él le estuviera dando o quisiera encontrar algún motivo para que ella lo hiciera, se me hacía súper feo porque, no sé, o sea, es como que si en la vida real alguien a mí me lo hicieras, yo sí sentiría súper horrible que me quisieras hablar, pero después me quisieras alejar. Y respecto a Bella fue muy divertido, porque hace 10 años yo encontraba muy reconfortante sentirme identificada con ella, porque pues soy una persona igual de torpe, igual de descoordenada, sé que es vivir con el miedo de no saber si te vas a tropezar incluso contigo misma, y para mí era increíble pues tener un referente, ¿no? O sea, saber que existía alguien como yo allá afuera, cosa que pues a la gente le suele desesperar y suelen decir que pues la odian porque no pueden creer que haya un ser humano tan tonto como ella. Yo la compadezco y me dio muchísima risa saber que pues ya pasaron 10 años y las cosas no han cambiado mucho. Y por último Jacob, que sí fue el personaje con el que más impacto tuve porque él fue mi primer crush literario y tal vez yo esperaba más de él en este libro. Lo sentí un personaje demasiado secundario, demasiado plano, demasiado X. Tal vez sí era porque yo ya tenía, o no sé, esperaba que ese pique que hay entre él y Edward desde el primer momento existiera, lo cual no fue así. Y sí me sentí muy decepcionada de él. Leer Crepúsculo, hablar de Crepúsculo, es toda una experiencia para mí porque fue acordarme de un montón de cosas. La anécdota que más permeó en mí fue justo cuando tenía 10 años, que yo estaba yendo al catecismo y pues llevaba este libro a todas partes conmigo. Y un día en el catecismo lo olvidé, no me di cuenta ya casi cuando estaba ahí, o sea, por subirme al transporte público y fue como, este mi libro, este mi libro. La única opción que, o sea, que había era que yo lo había dejado ahí y era un convento de monjas. Y, o sea, de verdad, regresé con una velocidad porque me daba muchísima pena que las monjas supieran que yo estaba leyendo Crepúsculo. Esta relectura fue muy reveladora también porque me acordaba solamente de la primera parte del libro, o sea, de la mitad para el principio sabía y me acordaba perfectamente de las cosas, pero de la mitad para el final, eso sí fue como que espera, que fue muy impactante, o sea, son cosas que yo no esperaba. De las poquitas cosas rescatables que me gustaron de la relación de Edward y Bella fue justo cuando estaban conociéndose. Esa calidez que había la sentí muy natural, muy real, justo cuando te estás abriendo por primera vez con una persona y le compartes tantas cosas como tu música, tus libros, todo eso. Eso sí me gustó muchísimo, es algo que yo no me esperaba. Igual creo que influye mucho las películas en mi mente justo cuando pienso en Crepúsculo, porque su relación es como muy fría y también muy aprisa y entiendo que es un poco difícil, pero sí, y de verdad, o sea, el libro sí tiene muchísimas cosas que pudieron incluir en la película que yo no sé por qué decidieron no hacerlo, que, o sea, podían hacerla mejor de lo que es, porque incluso cuando terminé de leer el libro, pues vi la película y debo decir que me aburrió. O sea, de las cosas que siento que son muy absurdas, pero que de verdad me cambió todo, o sea, la percepción de esto fue entender el título. 10 años después, yo vengo entendiendo, vengo encontrándole un sentido al título porque pues sí era muy fan y todo, pero pues realmente no sabía, o creo que más bien me estoy dando cuenta que no era tan fan como yo recordaba hacerlo. Pero sí fue bastante impactante, creo que es la palabra, haber entendido el título. Estoy realmente, y sí, como le dije al principio, sí estoy muy agradecida y muy contenta de haber hecho esta relectura. Y pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.